Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Dejen que los niños vengan a mí. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18, versículo 16 que dice: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. El mensaje es: los niños como yo son bienvenidos en la familia de Dios. ¿Puedes recordar alguna ocasión en que una visita importante llegó a tu ciudad? ¿Qué hicieron todos? ¿Había fotos en los periódicos? ¿Tú estabas parado y sostenías una bandera? En nuestra historia de hoy, alguien muy importante acababa de llegar a la ciudad. Tal vez ocurrió algo así. ¿Han escuchado las noticias? ¡Jesús está en la ciudad! Una y otra vez la gente de la ciudad se contaba la noticia. ¡Jesús está aquí! Todos querían ver a Jesús. Los hombres dejaban de trabajar y salían corriendo para escucharlo hablar. Los amigos y las familias ayudaban a los enfermos a acercarse a él. Habían escuchado cómo había sanado a otros. Tal vez los sanaría a ellos también. Todos estaban asombrados al observar a Jesús con la gente. Veían cómo los ciegos recobraban la vista, se reían con los cojos que podían volver a saltar, veían a las madres, a los padres y a sus hijos felices otra vez. Todos eran ayudados, nadie era rechazado. Cuando algunas madres escucharon acerca de Jesús, también quisieron verlo, querían que bendijera a sus hijos. Rápidamente llamaron a los niños para que fueran a la casa. Rápidamente lavaron a cada niño y los ayudaron a vestirse con la mejor ropa. Los niños estaban entusiasmados. Iban a ver a Jesús. Los niños de todos lados amaban a Jesús. Él les sonreía, les hablaba amablemente y les contaba historias maravillosas. Amaba las flores y los regalitos que ellos le llevaban. Pronto, algunas de las madres se apresuraron a cruzar la ciudad. Llamaron a sus amigas. ¡Vengan con nosotros para ver a Jesús! Los niños les contaban a sus amigos y pronto muchos se apresuraban para ver a Jesús. Pero las madres con niños pequeños no podían ir muy rápido. A los niñitos les llevaba tiempo caminar. Finalmente, todas las madres y los niños llegaron hasta la multitud que rodeaba a Jesús. Se quedaron parados en la parte de atrás, tratando de mirar por sobre toda la gente alta que se interponía en su camino. Algunos niños pequeños tal vez intentaron avanzar gateando, pero no podían llegar cerca de Jesús. Todos querían verlo. Parecía que todos empujaban tratando de acercarse. Las madres sentían que era inútil. ¿Alguien las podría ayudar para ver a Jesús? Quizás sus discípulos podrían ayudarlas. Las madres condujeron a los niños hasta los discípulos. Los discípulos fruncieron el ceño, decían que no con la cabeza. Váyanse, ¿no ven que Jesús está ocupado? ¿No ven que está cansado? Pero cuando Jesús vio lo que estaba ocurriendo, exclamó: Esperen, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. El reino de Dios pertenece a las personas que son como estos niños. Los discípulos y la multitud estaban asombrados. Abrieron paso y dejaron lugar para que las madres y los niños se acercaran hasta donde estaba Jesús. Pasó mucho tiempo con ellos. Sentaba a los niños en sus rodillas y los bendecía. Quizá dijo a las madres cuánto amaba a los niños. Tal vez habló de cómo debían criar a los niños para que amaran a Dios. No sabemos lo que dijo Jesús a las madres y a los niños aquel día, pero podemos estar seguros de que Él no estaba enojado con ellos. Estaba feliz, estaba contento de hablar con ellos. Jesús todavía ama a los niños y a las madres y quiere que tú vayas a Él hoy. Quiere que seas parte de su familia también. Dios en la cárcel.
Soy una chica introvertida de 20 años, vivo en Rumania y me encantan leer los testimonios de otras personas. Conocí a un pastor adventista que me preguntó, ¿qué tipo de libros te gusta leer? Entonces le hablé sobre el último libro que había leído, que era un testimonio personal escrito por un autor cristiano. Una semana después, el pastor me trajo varios libros llenos de testimonios personales. Algún día me gustaría escribir mi propio testimonio. Sé que comenzaría con los momentos felices de mi infancia. Describiría cómo molestaba a mis bisabuelos hasta que se enojaban conmigo. Bueno, tenía solo 4 o 5 años y en ese entonces eso me parecía divertido. Pero si escribiera mi testimonio personal, sé que hablaría sobre mi primer día de clases, que fue un día muy feliz para mí. Mi bisabuela me llevó a la escuela y luego me ayudó a hacer mis tareas en casa. Mis bisabuelos me querían mucho y vivía con ellos hasta el día en que fui a la cárcel. Si escribiera mi testimonio personal, les contaría sobre los momentos felices que tuve en la cárcel. Describiría a las buenas personas que conocí, como el pastor adventista que nos enseñaba una vez por semana a mí y a otras jóvenes delincuentes sobre la vida y acerca de Dios. El pastor siempre estaba acompañado de 3 estudiantes universitarios adventistas y nos mostraba diapositivas educativas. El último año que pude completar en la escuela fue el 8º grado, así que todo lo que me mostraba era nuevo e interesante para mí. Después de cada presentación nos contaba historias bíblicas y también orábamos y conversábamos. Si escribiera mi testimonio personal, también tendría que contarles los peores momentos de mi vida, que fueron aquellos 9 meses desde mi arresto cuando tenía 17 años hasta mi llegada a la cárcel, donde cumpliría una sentencia de 12 años. Me sentía muy sola, ya que nadie me visitaba y nadie contrató ni siquiera un abogado defensor para mí. Mi bisabuela murió varios meses antes de que me arrestaran y mi bisabuelo era muy mayor y estaba bastante enfermo como para poder ayudarme. Durante esos largos meses en prisión preventiva, nunca escuché una palabra amable, pero todo cambió cuando llegué a la cárcel. Algunas de las guardias eran buenas, especialmente la que asignaron para ayudarme a recomponer mi vida. También me gustó mucho el programa del Ministerio Adventista de la prisión. A través de aquel programa semanal pude conocer personas maravillosas y me apegué mucho a ellos, a pesar de pensar que nunca más podría acercarme a nadie. Los adventistas siempre me han hablado con mucho amor y me han enseñado a ser útil, a confiar en Dios, y eso es muy importante para mí. He estado en prisión durante 3 años y 7 meses y podré solicitar la libertad condicional dentro de 2 años. Mi comportamiento es fundamental para calificar para la libertad condicional, además de que necesito demostrar que puedo ser independiente y útil para la sociedad. Si escribiera mi testimonio personal, admitiría que he experimentado un dolor enorme, a pesar de solo tener 20 años. No se me hace fácil hablar de mi vida. Mi familia tenía dificultades financieras y no estuvieron cuando debían estar. Fui víctima de mucha violencia y experimenté situaciones que se escapaban de mis manos. Tal vez esta es la razón por la que no me gusta hablar de mi vida. Y tal vez por eso soy tan introvertida. Si mi bisabuela no hubiera muerto, yo no estaría presa, pues todo empeoró cuando ella falleció y maté a una persona. Al salir de aquí, me gustaría tener mi propia familia. Quiero hacer algo útil con mi vida, pero por ahora solo soy una persona introvertida de 20 años de edad, a la que le gusta leer testimonios personales y a la que un día le gustaría escribir su testimonio personal. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado se destinaron a ayudar a un programa de asistencia para jóvenes en Rumania. Gracias por sus ofrendas misioneras. Vamos a iniciar orando. Les invito por favor que me acompañen en oración para dar inicio a nuestro repaso. Vamos a orar.
Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque permites el uso de la tecnología para estudiar tu palabra. Señor, somos tuyos y tú nos amas, y por eso acudimos a ti para que nos des la sabiduría de poder actuar. También te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilustre y nos guíe, Señor. Por favor, sé con nosotros, que seamos nosotros tus alumnos. Te ruego, Dios eterno, estos favores. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Uno de los temas que abordó la lección la semana pasada fue el gran conflicto en el cual Cristo ya salió vencedor. Ahora, en el capítulo 11 de Daniel, encontramos uno de los temas más difíciles. Sin embargo, los contornos y el contexto general de esta profecía muestran claramente al pueblo de Dios siendo perseguido y atacado. Pero finalmente también vemos al Señor venciendo y librando a su pueblo. Es por ello que en este estudio vamos a considerar el conflicto que se muestra entre los reinos del norte y el sur hacia la tierra gloriosa. Bien, pasemos a ver los objetivos de esta lección, que son dos. En el primero vamos a considerar todo el panorama histórico que presenta el capítulo 11. Y en el segundo estaremos viendo la esperanza para este mundo que también encontramos en este capítulo. El panorama histórico. Esto es lo que vamos a ver en este primer objetivo. El capítulo comienza describiendo a los imperios, pero ya no considera a Babilonia. Ahora partimos del segundo imperio, que también está representado en los capítulos 2, 7 y 8. Estamos hablando de los medos y persas. La exactitud de esta profecía es la siguiente. Tenían que venir 4 reyes para que se levante el ejército griego. Los 4 reyes son identificados como Cambises en primer lugar, luego viene Esmerdis y finalmente Darío I. El cuarto rey vendría a ser Asuero, el rey que aparece en el libro de Esther. Este rey se caracterizó por las grandes riquezas que llegó a tener y porque llegó a provocar el levantamiento del imperio de los griegos. Ojo que nos está hablando que luego de Asuero vendría Grecia. Simplemente este rey llegaría a levantar y a unificar a los griegos. A continuación se presenta el siguiente imperio, el tercero de los 4 que ya sabemos. Este obviamente es el imperio griego, que también hace alusión a su rey. En otras palabras, este gran rey viene a ser Alejandro Magno, quien a su muerte, como todos ya sabemos, el reino que éste levantó se divide en 4 reinos, pues no deja un heredero, tal como dice el ángel. Estos 4 reinos estaban bajo el liderazgo de sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Sobre estos podemos resaltar a 2, a los cuales vamos a tomar mucha atención, pues tanto el imperio de los Seleucidas y de Ptolomeo vendrían a ser el reino del norte y el reino del sur, respectivamente. Algunos asombrosos datos sobre la exactitud de estos reinos tiene que ver, por ejemplo, con el matrimonio que está en el versículo 6. Matrimonio que se dio entre Berenice del reino del sur y Antíoco II del reino del norte, un matrimonio con el propósito de unificar el imperio, pero que tuvo poca duración. Otro anticipo de esta profecía era la opresión a la cual someterían al pueblo de Judá a Jerusalén, de manera especial a mano de los Seleucidas. Todo esto el Señor anticipó al profeta para que su pueblo sepa lo que iba a venir. Posteriormente se presenta el cuarto imperio, es decir, estamos hablando de Roma. Este cuarto imperio, por lo menos, tiene 2 grandes características que lo identifican a Roma. El primero es hablar de un cobrador de impuestos, Daniel 11:20, y el segundo es la de un hombre despreciable. Al hablar del cobrador de impuestos estaríamos hablando de César Augusto, y esto tiene mucha relación porque se relaciona con el Mesías.
Y es precisamente en el tiempo de este emperador de César Augusto que José y María viajan a Belén para que ellos puedan tener al niño Jesús. Y el hombre despreciable vendría a ser el hijo adoptivo de Julio César, es decir, Tiberio. Despreciable por el hecho de que en el reinado de este hombre fue crucificado Cristo. Y recordemos que fueron los romanos quienes crucificaron a Cristo. Hay muchos otros datos, pero estamos resaltando los más importantes en este caso. Luego se presenta un reino diferente. Este reino, como ya sabemos, fue identificado como los pies de hierro y barro, el cuerno pequeño o el cuerno de Daniel 8 que ataca al cielo. Y viene a ser Roma pagana o, en otras palabras, el papado. De este se dice que su llegada no sería igual que la primera, es decir, Roma papal no llegaría igual que Roma imperial. ¿Cómo identificamos a este poder? Pues tenemos las siguientes características descritas en los siguientes versículos. Por ejemplo, se enoja contra el pacto, es decir, estaría atacando al plan de salvación que estableció Dios. Profana el santuario, y ya hemos estudiado cómo a lo largo de los años de 1260 años el papado atacó la obra intercesora de Cristo. Persigue a los santos, y de esto no nos cabe duda, de los 1260 años de persecución a la cual llegó a establecer el papado contra todos aquellos que deseaban ser fieles a Dios. Y por supuesto, hace su voluntad, obtiene gran poder aún sobre los reyes, para finalmente poder decir que sobre este reino ya se habló en los capítulos anteriores como la abominación asoladora, es decir, colocar un sacerdocio humano que pretende dar perdón y salvación. Lo asombroso de todo esto es que, si bien es cierto, se habla de imperios que ya conocíamos, pero aquí agregan detalles que demuestran la exactitud de estas profecías, pero sobre todo del control que tiene Dios sobre la historia. Ahora pasaremos a ver el segundo objetivo, en el cual, en medio de todos estos imperios que luchan por la supremacía en el mundo, veremos un gran mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. La esperanza para este mundo, segundo objetivo. Luego de los imperios que vienen sucediendo, volvemos a encontrar al rey del norte y al rey del sur, pero ahora adoptan papeles escatológicos. El rey del norte viene a representar al poder del papado, mientras que el rey del sur está representando al ateísmo. La profecía dice que el rey del norte vencerá, es decir, finalmente el ateísmo será sometido en gran manera, no tanto por principios religiosos o espirituales, sino por conveniencia. Frente a todo esto, el rey del norte dirigirá y motivará al mundo para atacar a la tierra gloriosa. Recordemos que estamos viendo papeles proféticos y en este contexto, hablando del tiempo del fin, la tierra gloriosa está representando al pueblo de Dios, al remanente que viene a ser la iglesia adventista. Dirigirá un ataque cruel, tal como dice el versículo 41, y algunos de Edom, Moab y Amón huirán, y esto quiere decir que aquellos hijos de Dios que son fieles saldrán de sus iglesias para unirse al redil, para unirse a la iglesia adventista, haciendo caso a lo que el ángel dice: salid de ella, pueblo mío. Mientras se da este ataque, el rey del norte, el poder papal, oirá noticias del oriente. Estas noticias darán temor, y estas noticias precisamente tienen que ver con el pronto regreso de Cristo. Ahora, recordemos que todos estos poderes mundanales están siendo motivados por Satanás, por el dragón, quien les da autoridad, dice Apocalipsis. Satanás entiende que le queda poco tiempo y que pronto llegará a su fin. Por eso es que sale con gran ira, dice el versículo 44, tal como descendió del cielo, y dirige un ataque sin medidas al pueblo de Dios. Y precisamente cuando el pueblo de Dios parece que va a ser destruido, llegará el momento de su liberación. Lo que nos enseña que en este mundo el pueblo de Dios estará constantemente bajo ataque y opresión.
pero nuestra recompensa estará cerca, porque las noticias del regreso de Cristo para nosotros son cada vez más cercas. Así es que aferrémonos a esa esperanza de que del oriente vendrá nuestro Salvador. Vamos a resumir nuestra lección con las siguientes 3 preguntas. Primero, ¿qué lecciones me deja saber la exactitud de las profecías bíblicas? ¿Por qué comprender las profecías no es suficiente si no estoy predicando el Evangelio? Finalmente, ¿qué seguridad me da el capítulo 11 de Daniel frente a lo que estamos viviendo en este mundo? Para finalizar, decidamos dejar nuestros temores y ansiedad en las manos de Cristo. Recordemos que es Dios quien tiene el control de este mundo y tiene preparado para nosotros un futuro glorioso. Oremos y estudiemos su palabra con mayor énfasis y dependencia de Dios. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder